todos. Bueno, hoy vamos a seguir con nuestro curso. Un pequeño resumen de la clase anterior. Sabemos que para la selección de la cepa o el consorcio de predominancia microalgal, luego que hagamos esta selección, debemos identificar las fases de crecimiento. Lo ideal es que en el laboratorio, antes de poder comenzar la parte de escalar a nivel industrial o a nivel escala piloto, podamos identificar las fases de crecimiento de nuestra microalga desde la inducción hasta la fase exponencial, hasta la fase estacionaria y finalmente la muerte, para que tengamos conciencia y conozcamos mejor la biología de nuestra microalga y así podamos saber de pronto si llega a cambiar ese proceso tanto en tiempo como en densidad, pues podamos tomar decisiones claves y pensar que puede haber una contaminación o que algo en el medio o los factores de cultivo está fallando. También es súper importante que en todo el proceso, tanto a escala laboratorio como a escala piloto, escala industrial, evaluemos la viabilidad de nuestro cultivo. Siempre es súper importante. Recuerden que yo les recomiendo no solo utilizar densidad óptica, porque la densidad óptica lamentablemente no nos habla sobre viabilidad, sino utilizar otras técnicas donde podamos ver específicamente la viabilidad, ya sea haciendo un conteo en cámara Neubauer ay, también se me olvidó comentarles la clase pasada que hay una cámara específica para microalgas que ya les escribo en el chat porque siempre se me olvida cómo se escribe. Porque es específica para microalgas, porque tiene, a diferencia de la cámara Neubauer, donde solamente caben 10 microlitros, en esta cabe 1 mililitro. Entonces, sí, aquí está. Entonces, eso nos permite tener un mayor volumen. Este, Ahí se los puse en el chat. Nos permite tener un mayor volumen porque, pues, si comparamos la morfología de una bacteria o de una espora o de un glóbulo rojo, que es lo que normalmente se usa, para lo que normalmente se usa la cámara Neubauer, pues la diferencia es bastante grande con una microalga que es mucho más grande, tiene una tridimensionalidad bastante peculiar, porque si nosotros cogemos un glóbulo rojo o una bacteria o una levadura, digamos que en sus cuatro formas de verlas con respecto a su tridimensionalidad, la morfología siempre va a ser la misma, cosa que no pasa con las microalgas. Hay algunas microalgas que de frente, por decirlo de alguna manera, se ven redondas, pero de lado pueden llegar a verse rectangulares o cuadradas. Entonces, por eso es mejor utilizar esta cámara específica para microalgas, de nuevo utilizando un tinte que me permita diferenciar las células vivas de las muertas. Y lo bueno también de esta cámara para microalgas es que, digamos, si yo quiero analizar diferentes morfologías en una muestra de agua, me permite hacerlo porque puedo contar, digamos, mínimo se deben contar 200 campos con diferentes especies, entonces eso me permite como tener como un campo más abierto en 1 mililitro, mientras que la cámara Neubauer solamente son 10 microlitros. Entonces siempre les recomiendo eso o cultivarlo, ya saben, en agar semisólido para que veamos cuántas de esas células que vemos en una densidad óptica están metabólicamente activas. Luego debemos seleccionar nuestro medio de cultivo, ya sea para si quiero eliminar componentes, en agua contaminada, en un aire contaminado, en un suelo contaminado. Si yo quiero que mi microalga utilice ese compuesto que me está contaminando como fuente de carbono o de nitrógeno, entonces voy a tener que conocer muy bien el metabolismo de mi microalga, saber qué es lo que usa ella en un ambiente normal, entre comillas, como fuente de carbono, nitrógeno o hasta azufre, y intentarla, pues no, sí, como una especie de estresar, o sea, de estresarla para que utilice el compuesto
contaminante como su fuente principal de alimento. Y también si yo quiero generar algún producto primario o secundario, es bueno que conozcamos si en condiciones de estrés ella puede producir más, que es lo que normalmente sucede. Por ejemplo, los lípidos, porque siempre hemos hablado que lo que son pigmentos, clorofilas, antioxidantes, son compuestos secundarios que se producen en la fase estacionaria y que se producen principalmente en condiciones de estrés, por ejemplo, estrés salino, estrés de pH, estrés de temperatura, etcétera. Pero no hemos hablado de los componentes primarios, que son lípidos, proteínas y carbohidratos, que también puede hacer que mi microalga genere en mayor cantidad en condiciones de estrés. Por ejemplo, los lípidos, que es lo que pues, principalmente se utiliza de estos microorganismos. De hecho, su principal uso ahorita en la industria es en la producción de biodiesel. Ellas normalmente van a generar lípidos, ya sea para almacenamiento de energía o para sus membranas. Pero si yo quiero que me produzcan más lípidos, yo puedo generarles algún tipo de estrés, ya sea eliminándole la luz o agregándole otra fuente de carbono al medio, etcétera, para que me genere aún mayor acumulación de lípidos. Y para una productividad específica, ya sabemos que depende de los metabolitos que yo quiera producir. Como les mencioné, pues voy a tener que conocer muy bien las fases de crecimiento, voy a tener que conocer muy bien cómo se comporta mi microalga en diferentes tipos de estrés. Y si yo quiero biomasa, entonces ya no tendría que estresarla, sino tendría que darle sus condiciones óptimas, las mejores condiciones para poder producir la mayor cantidad de biomasa. Si yo quiero, por ejemplo, hacer un proceso de bioaumentación, ¿qué quiere decir la bioaumentación? Es una bioremediación ex situ, es decir, fuera del sitio, donde yo voy a ir a esa ciénaga, a ese río, a ese mar, a ese punto que yo quiera descontaminar. Recuerden siempre, siguiendo diferentes políticas de su país para poder hacer la recolección, tomar esas microalgas que naturalmente están ahí, llevarlas al laboratorio, analizarlas, obviamente mirar qué especies hay, porque las microalgas no solamente sirven para todo lo que hemos hablado, sino también son indicadores de calidad del agua. Entonces, si yo veo que hay muchas cianobacterias en un ambiente natural, recordemos que las cianobacterias tienden a tapar toda la parte superficial de un río, de una ciénaga, de aguas estancadas, entre comillas, o que no tienen mucho movimiento, y así se generan procesos de eutrificación. La eutrificación es este proceso donde normalmente cianobacterias cubren la capa de arriba del agua. Eso hace que las plantas de abajo mueran, los peces mueran y se empieza a acumular esta materia orgánica, empieza a oler feo, empiezan a llegar bacterias patógenas, etcétera. Pero eso pasa con el 0,1% de las microalgas. El resto sabemos que son benéficas tanto para el ambiente como para la producción de diferentes metabolitos, como lo hemos mirado. Entonces, yo los llevaría al laboratorio, escogería la mejor combinación y las haría crecer para volverlas otra vez a agregar a su fuente natural. Recuerden siempre solamente agregar microorganismos naturales a su ambiente natural. Aunque también esto se puede hacer en un ambiente industrial porque si digamos ellos tienen un pozo de agua, de su agua que tiene, o sea, altas concentraciones de cal, altas concentraciones de sales, y yo tomo una muestra de agua ahí, lo más probable, o sea, el 90% de probabilidad que haya microalgas. Obviamente van a haber muy pocas, porque es una condición de estrés, pero recordemos que ellas son extremófilas, entonces pueden resistir esas condiciones. Y pues qué mejor microalga que la que está naturalmente ahí, aunque sea un ambiente industrial. Entonces, de nuevo, podría llevarla al laboratorio, mejorar sus capacidades, su crecimiento y volverla a agregar para poder descontaminar esa agua industrial. Entonces, aquí les tengo una pequeña gráfica de cómo podríamos medir la viabilidad. La idea es que tomemos
un 1% del prenóculo en fase exponencial. Es importante que nuestras células estén en fase exponencial y agregarlas a 1 mililitro de medio esterilizado. Recuerden, en un Erlenmeyer, si voy a agregar un mililitro, este Erlenmeyer tendría que ser de 2 mililitros, porque tenemos que llenar hasta la mitad. Luego voy a tomar 10 mililitros cada 2 horas por 24 horas. Voy a medirle también el pH y la concentración de nutrientes a este medio. Y de estos 10 mililitros voy a medir la densidad óptica, voy a contar y voy a medir la viabilidad por cámara Neumauer o la cámara de las microalgas. Esto sería lo esencial que hacer en el laboratorio mucho antes de poder empezar a escalar. ¿Listo? Ahora sí, ese fue el resumen de más o menos lo que hemos hablado. No sé si alguno tenga alguna pregunta antes de empezar con este nuevo módulo. Si no, pónganme en el chat, estamos bien, para que yo sepa que al menos están aquí. Sé que es difícil tener una clase un sábado en la noche. Disculpe, doctora, ¿le podría regresar la diapositiva anterior, por favor? Claro que sí. Listo. Ok, gracias. Bueno, igual recuerden que las clases están grabadas y ustedes pueden volver a ver esta clase cuando ustedes deseen. Y las diapositivas también son suyas. Entonces no hay ningún problema en este caso. Listo, entonces si no hay ninguna pregunta, este sería nuestro cuarto módulo. Hoy vamos a ver los diferentes tipos de bioreactores y sus aplicaciones. Entonces, primero quiero mencionarles algunas especies de microalgas, macroalgas, cianobacterias, diatomeas que se utilizan mayormente en la industria. Sé que ustedes pueden utilizar cualquier otra especie, pero simplemente como curiosidad para que sepan cuáles son las que más se usan en el mercado. Entonces, con respecto a las macroalgas, que sabemos que son los organismos superiores de este grupo, ¿qué significa que sean un organismo superior? Pues que están conformados de forma pluricelular, es decir, que tienen tejidos, órganos como las plantas superiores. ¿Listo? Estas normalmente son plantas acuáticas, tanto de agua dulce como de agua salada. Primero tenemos a Porfiria, SPP. Esta se utiliza mucho para la elaboración de sushi. Tenemos a Garcilaria, SPP, ya se utiliza para la producción de agar. El agar lo conocemos más que todo nosotros los científicos para poder hacer medios de cultivo, solidificar los medios de cultivo líquidos, pero también, como les mencionaba la clase pasada, se utiliza ahorita para consumir como una especie de gelatina consumible que le ponen sabores y hacen bolitas o tienen diferentes otras geometrías. Pues igual el agar viene de fuentes naturales como esta, entonces es seguro para que nosotros lo consumamos. Pero eso no quiere decir que vamos a consumir los agares que hay en el laboratorio, porque ya sabemos que esos tienen pues compuestos químicos diferentes que pues los hacen tóxicos. Y también tenemos a Gelidium spp, también para la producción de agar. Como pueden ver, lo que es más característico de las microalgas a comparación con las algas, o las macroalgas, perdón, a comparación con las plantas superiores, es su pigmento. O sea, nosotros estamos acostumbrados a ver los árboles y las plantas, la mayoría son verdes. Obviamente hay algunas que tienen flores y tienen frutos, y esos frutos y esas flores son de diferentes colores, pero sus hojas siempre tienden a ser verdes. Las microalgas o macroalgas, a diferencia de las plantas superiores, tienen muchos pigmentos. Y eso ya vamos a ver más adelante para qué lo podemos utilizar. Tenemos a la Miraria SPP. Esta se utiliza mucho para la industria de alginatos. Recordemos, uy, alguien tiene por ahí el micrófono abierto. ¿Ok? Esta tiene, por ejemplo, bastantes usos. El alginato también es un tipo de gelatina. Lo vimos ayer con las perlas del alginato, que nosotros en la ciencia lo utilizamos para inmovilizar diferentes microorganismos por su capacidad porosa y su textura gelatinosa, que le da suficiente, digamos, solidez a la perla sin necesidad
ser, digamos, tan sólida como el carbón activado que pueda, por ejemplo, dañar las células. No, le da la capacidad a las células de moverse, pero quedan inmovilizados, o sea, no pueden salir de la perla, pero se pueden mover dentro de la perla. Entonces, por eso es tan importante el uso de alginatos, pero también los alginatos se utilizan en la industria de los alimentos. ¿Listo? Macrocystis pirífera, esta también es una fuente amplia de alginatos, y Undaria pinafitida, que se utiliza para la gastronomía. Como podemos ver, las algas que vimos, las macroalgas que vimos anteriormente eran de color rojo, mientras que estas son de color como amarillo verdoso. Y luego tenemos las verdes, Macrocystis pirífera, también una fuente amplia de alginatos, Codidium spp, usado también en la gastronomía y miren, en los cosméticos. Ahora sí venimos con las microalgas, que a diferencia de los organismos anteriores, estas son unicelulares. No quiero que se confundan cuando vean microalgas que se organizan en colonias y me digan, no, es que las microalgas son pluricelulares porque aquí hay varias células. No, ellas son unicelulares, pero tienen esas capacidades de unirse en colonias y hacer organismos mucho más grandes. Pero eso no significa que estén trabajando como si fueran un solo organismo, sino que cada una de ellas está trabajando como si fuera unicelular, como es unicelular. ¿Listo? Estas, a diferencia de las cianobacterias, son eucariotas, es decir, tienen su núcleo definido, tienen su aparato de Golgi, su retículo endoplasmático. em, en cambio, las cianobacterias, pues, son procariotas, no tienen un núcleo definido, tienen su ADN suelto por ahí, no tienen retículo endoplasmático, pero sí tienen ribosomas, no tienen aparato de Golgi, parecen más que todo como si fueran un cloroplasto enorme, ¿sí? Ahorita creo que tengo una diapositiva. Bueno, les hablo de una vez de la teoría endosimbiótica, donde se cree que las microalgas fueron los primeros organismos sobre la Tierra. ¿Por qué? Porque primero había un organismo que tenía flagelos, tenía un núcleo definido, tenía una mitocondria, pero fagocitó, es decir, se comió a uno de estas cianobacterias que parecen, bueno, parecían en esa época como un cloroplasto gigante, y esa cianobacteria se volvió dentro de ese organismo flagelado un cloroplasto. Entonces, de ahí salieron las microalgas eucariotas como las conocemos, y desde ese punto empezó a cambiar toda la parte tanto de gases en la Tierra como de pHs, como de todo, y es por ellas que podemos ahorita pues vivir en este planeta. Entonces, como microalgas verdes, tenemos a clorela. Clorela es muy conocida en la industria. Tiene un alto contenido de proteínas, vitaminas, minerales, ácidos grasos omega 3 y se utiliza muchísimo para el tratamiento de aguas residuales. ¿Listo? También tenemos otro tipo de microalga, como pueden ver los pigmentos. Dunaliella salina, ella es halófila, es decir, es un organismo extremófilo porque se encuentra en ambientes con altas concentraciones de sal. Podemos deducir que es marina y produce mucho beta-caroteno, de ahí su color. También tenemos Hemaecoccus pluvialis, como pueden ver, también es una buena microalga para la producción de asantina, miren ese color, y se utiliza mucho en la acuacultura. La mayoría de personas no sabe que, por ejemplo, los camarones son blancos, solo que nosotros los conocemos con ese color como rosadito. Y ese color antes se les daba con un químico para que la gente como que no se asustara a ver el camarón blanco como es, sino que como que nos mal acostumbramos a verlo rosado. Ahora esta microalga se utiliza mucho para el alimento de camarón y así también no solamente los nutre, sino que les da ese pigmento rosadito. Tenemos a Nanacloropsis spp, es rica en lípidos, especialmente en ácidos polisaturados. También es muy buena para la producción de biodiesel y para aceites nutricionales. Y ahora tenemos las cianobacterias, que estas, como les decía, siguen siendo unicelulares como las anteriores, pero son procariotas, es decir, mucho más sencillas. Siempre van a tener como esta morfología, insisto, en este caso de Nostoc spp, cada una de estas celulitas que ustedes ven acá es una célula completamente independiente
independiente, se utiliza como alimento, ya que tiene propiedades medicinales. Y tenemos la más famosa, la que está más de moda, la que la mayoría de los fisicoculturistas consumen, y es Arthrospira platensis, o también llamada espirulina. Esta sí, esto es solo una célula. ¿Listo? Se llama espirulina por su forma de espiroqueta, muy parecida a las espiroquetas bacterianas. Es un suplemento alimenticio de alto valor, se le llama un superalimento porque no hay alimento en la tierra que tenga más concentración de vitaminas, minerales, proteínas, lípidos, carbohidratos saludables que la espirulina. O sea, no existe en el planeta. ¿Listo? Y tenemos las diatomeas, que a mi parecer son las más interesantes. Siempre les digo a mis estudiantes que parecen extraterrestres, pero sabemos que nosotros somos los extraterrestres. Ellas son muy terrestres de acá. Son de las cuales se han encontrado fósiles. Por eso les decía yo que la gente estaba acostumbrada, bueno, los científicos están acostumbrados a encontrar microalgas en el agua, era normal, pero luego empezaron a encontrar fósiles en la tierra y fue donde dijeron, "Ve, sí, las microalgas sí pueden sobrevivir a condiciones bajas de humedad. Y las que encontraron fueron diatomeas, fosilizaron, perdón, porque tienen la característica de que sus membranas son de sílice. Entonces tenemos a Thalassiosira, perdón, Thalassiosira spp, se utiliza también mucho en la acuacultura. Phaedotilium tricornutum, tiene un alto contenido de ácidos grasos omega 3, lo pueden ver aquí. Y Skeletonema spp se utiliza también en la acuacultura. Las diatomeas tienen una característica muy curiosa, que si ustedes vieron las anteriores imágenes que yo les puse, uno sabe que es una microalga por su color verde, ¿sí? O su color rojo, o su color naranja, o su color amarillo, ¿sí? Porque es muy fuerte. Ahí se ve, digamos, los pigmentos que tiene, la clorofila. Pero en el caso de las diatomeas no se ven esos colores, ya se ven como si fueran transparentes, literal. Pero no significa que no tengan cloroplastos. Sí tienen, muy pequeños, pero lo tienen obviamente porque siguen siendo organismos fotosintéticos. Pero a simple vista, y me refiero a un microscopio hasta también de barrido, se puede ver esas morfologías tan geométricamente perfectas que tienen ellas, porque es espectacular. No sé si han visto en Instagram, pero cogen las diatomeas y las organizan de una forma para generar diferentes, pues a mí eso me parece arte, porque me parece que es muy difícil de hacer. Por ejemplo, un microscopio. Entonces cogen diatomeas circulares, triangulares, así, y hacen un microscopio con ellas, un dibujito de microscopio, cosa que me parece espectacular, porque en realidad son geométricamente perfectas, son muy, muy bonitas. Listo, entonces esas son las más conocidas, no significa que las que ustedes quieran trabajar o las que conocen no sean usadas, claramente sí. Es bueno que conozcamos otros tipos, especies de microalgas, porque hay una variedad enorme. Yo creo que cada año se cambia la clasificación de las microalgas porque cada año se descubre algo nuevo de ellas. Y más con estas nuevas técnicas de secuenciación, de genómica, metabolómica, proteómica, vamos aprendiendo un poco más de ellas. Pero es importante que descubramos, ¿sí? Que no nos quedemos con las que conocemos, sino que, por ejemplo, una específica de su país, de su región. Imagínense, si encuentran una especie específica, podrían ponerle su nombre. Entonces, ¿cómo es el metabolismo de estos organismos fotosintéticos? Esto sí, me voy a volver un poquito a la bioquímica básica, pero pues de pronto aquí hay bioingenieros o personas que no han visto muy detalladamente cómo es este proceso. Entonces, dentro de los cloroplastos de nuestros microorganismos, en este caso aplica a todos, todos tienen cloroplastos, hay unas estructuras que se llaman tilacoides. Los tilacoides son los organelos específicos para hacer fotosíntesis. Entonces tenemos nuestra luz solar
o nuestra luz, ellas pueden absorber luz ultravioleta, como hablamos de la roja, la azul, la amarilla. Es chistoso porque, bueno, chistoso no, curioso porque ellas tienen unos fotosistemas que se van a excitar más con ciertos colores por la longitud de onda que son cada color. Entonces también es bueno que nosotros juguemos con eso para ver con cuál me genera más eficiencia de, por ejemplo, producción de lípidos. Ellas producen más lípidos con luz azul o producen más carbohidratos con luz roja. Entonces la idea es que miremos eso de cada una de las especies que estamos trabajando. Entonces los tilacoides son aquellos que van a absorber esa luz, van a generar ATP, que es nuestra moneda de energía, nuestra moneda de cambio en todos los organismos, y van a producir varias cosas. Entonces, primero van a hacer que crezcan, que se mantengan. Este ATP me va a ayudar a que la microalga genere nuevos lípidos, nuevas proteínas, nuevos carbohidratos, que haya un proceso de respiración, ¿sí? ¿Qué más les puedo decir aquí? Obviamente también ellas van a necesitar otras fuentes de nitrógeno, fósforo, potasio, azufre, magnesio, hierro, etcétera, que nosotros tenemos que darles en el medio de cultivo, que ya más adelante los vamos a ver. También lo interesante es que siempre nos han dicho que los árboles son los que nos dan el oxígeno que respiramos, pero en realidad son las microalgas que están en el agua de este planeta tan enorme, son las que nos dan el 70% del oxígeno que respiramos, transforman en CO2 en agua, el CO2 en oxígeno, perdón, y este oxígeno también lo pueden utilizar para la formación de agua, como pueden ver aquí. Ellas también pueden tener una fase de respiración de oscuridad y una fase lumínica, fotorrespiración. Para la fotorrespiración van a utilizar otra enzima muy importante que se llama la rubisco, y con la rubisco es que podemos generar el oxígeno. ¿Listo? Entonces, bueno, sabemos que la fotosíntesis es la conversión de la luz solar y el dióxido de carbono en agua, carbohidratos y oxígeno. La fijación del carbono es cuando se incorpora el dióxido de carbono atmosférico a otros compuestos orgánicos, como vimos, lípidos, proteínas, y también como metabolitos secundarios, la acumulación de lípidos y la producción de pigmentos. Y el metabolismo en plantas superiores, aquí ya estamos hablando solo de las macroalgas, pues es un poquito más complejo. Obviamente vamos a tener mitocondrias, igual que en nuestras algas verdes, en nuestras eucariotas. Lo que no va a pasar es en nuestras cianobacterias. Vamos a tener el ciclo de Krebs, la glicólisis, etcétera, la respiración. Vamos a generar NADPH, ATP, NADPH, ATP como primer metabolito. Los lípidos, proteínas y carbohidratos de igual manera como secundario, como metabolito secundario, poliquetides, terpenos, alcaloides, péptidos no ribosomales, como metabolito primario, producción de macromoléculas, lípidos, proteínas, ADN para generar biomasa. La diferencia no es mucha, excepto que aquí sí utilizamos la mitocondria. Entonces, sea una respiración y fermentación, hay un aceptor de electrodos externo, como lo es el oxígeno, hay una fermentación en condiciones anaeróbicas, como el etalón, en el caso de las bacterias. Aquí sí se puede hacer fermentación, pero digamos no de compuestos como etanol, sino de otros compuestos. Y se hace el ciclo de Krebs para la producción de intermediarios metabólicos, generación de energía durante la oxidación de sustratos, a lo cual le llamamos respiración, y el metabolismo secundario para que este lo podemos manejar más para la producción de bioprocesos. Entonces, ¿cómo se cultivan cada uno de estos microorganismos? Entonces, hay múltiples formas de hacerlo, pero les voy a mencionar las que son más generales. Si ustedes requieren de una más específica, claramente la puedo buscar. Para la parte de la biomasa de macroalgas, recuerdan que en nuestra primera clase yo les mostré cómo hacían el alga para cultivar el alga nori, que es la que se utiliza principalmente para la producción de sushi. Entonces, lo que se hace es, se cultivan en el mar.
mar abierto, dependiendo de las condiciones que requiera nuestra macroalga. Cuando necesita mucha luz, normalmente se hace más hacia la playa, pero cuando no necesita tanta luz, se hace más adentro del mar. Entonces se utilizan estas boyas que están amarradas a una cuerda totalmente normal. Lo bueno de la cuerda es que si ustedes recuerdan la textura de la cuerda es bastante porosa. Eso le permite a la macroalga también unirse a ella y no separarse. Y se pone simplemente a que esté ahí. Obviamente siempre hay que tener en cuenta que esto debe estar marcado para que los pescadores o los turistas pues tengan cuidado con las mallas. Las mallas tampoco pueden tener, por ejemplo, que acá haya, voy a hacer un dibujo de mis dibujos feos, que aquí haya otra malla y que esté amarrado acá. Tengo que tener en cuenta que esta longitud debe ser suficientemente grande para que ningún pez quede atrapado en ella. ¿Listo? Por eso también tengo que hacer análisis de qué peces pasan por ahí, pues para que no hayan problemas. Entonces se deja en condiciones normales. El agua, obviamente también tengo que tener en cuenta el oleaje, que no puede ser un oleaje tampoco muy fuerte, porque si no, pues se lleva las boyas y pues nada. Entonces luego de eso se va a cosechar, simplemente se recoge las mallas. Luego de eso se va a tratar y dependiendo de lo que se quiera obtener de ellas, en este caso es también biodiesel, pues se va a generar más adelante, creo que tengo una gráfica de cómo se hace esto para poder tener biodiesel un poco más, no, la verdad, muy amigable con el medio ambiente en comparado con la gasolina común. Lo interesante de todo este proceso, como hemos estado hablando, es que siempre vamos a hacer economía circular. A diferencia de otras formas o de otras plataformas que se utilizan para la producción de biomasa, las microalgas son las únicas que en todo su proceso tienen economía circular. Y aquí lo interesante es que podemos utilizar estas macroalgas o este tipo de cosecha como doble propósito. ¿Qué quiere decir esto? Porque yo al tener estas macroalgas aquí, no solamente estoy generando biomasa porque ellas van a estar creciendo, sino también puedo estar descontaminando esta agua de aquí. ¿Descontaminarla de qué? De metales pesados, de, no sé, un derrame de petróleo, de un derrame de algún aceite, eh, de materia orgánica, de compuestos orgánicos, nitrogenados, azufrados, lo que sea. Entonces estoy dándole un beneficio al medio ambiente y además de eso, no solamente en esta parte, sino también en esta parte, doble beneficio y también estoy, que el sistema mismo se está pagando a sí mismo, porque pues al vender la biomasa y convertirla en biodiesel, pues voy a tener un recurso económico de esta parte. Listo. Las microalgas, perdón por el ruido de mis perros. Están tan intensos. Esta es la forma en la que nosotros normalmente sacamos esos lípidos de las células. Entonces puedo utilizar un bioreactor abierto o un bioreactor cerrado, cualquiera de los dos. Sería más económico hacerlo abierto, porque si ya sabemos que esto no va a ir para consumo humano, ni para cosméticos, ni para consumo animal, ni para biofertilizante, no hay ningún problema que se me contamine. ¿Listo? Entonces, de nuevo, ya sabemos de qué tipo de plástico es para que no se peguen las microalgas. Tiene que ser ovalado para que no tenga esquinas, para que no generen flóculos. Uy, ¿qué fue eso? Y tienen que... un momento. Ustedes me siguen escuchando bien, ¿cierto? Sí, Ah, gracias. Entonces, para tener estas aspas para que puedan generar un movimiento mecánico y así poder revolver nuestro cultivo con las células. Aquí también se llega a medir el pH, se llega a medir la temperatura, porque sabemos que al estar abierto, pues la luz del sol y el calor va a hacer que este líquido se evapore. Entonces tenemos que tener cuidado con la temperatura. Podemos bajar la temperatura agregando agua fresca o agua más fría.
Podemos subir el pH, que es otra cosa que puede suceder. Uno les puede agregar urea, normalmente uno le agrega urea a este cultivo para que suba el pH y así disminuya la probabilidad de que microorganismos patógenos pues puedan contaminar estas aguas. ¿Listo? O también puedo hacerlo un cultivo, un bioreactor cerrado. Si digamos tengo la parte económica disponible, puedo hacer un bioreactor cerrado como yo quiera. Sabemos que esto tiene múltiples geometrías, pueden ser tubos de plástico, tubos de vidrio, puede ser en forma de pirámides, en forma de paneles, etcétera. Aquí donde el movimiento va a ser netamente por el flujo del agua. Como pueden ver aquí, aquí no está acoplado, por ejemplo, a alguna luz, sino también es fuente natural de luz. Entonces, la diferencia, pues más clara es la economía. Aquí va a ser mucho más costoso, aquí mucho más económico. Pero también hablamos al inicio que aquí voy a utilizar menos espacio, mientras que esto va a utilizar mucho espacio. Pero lo bueno es que ese espacio que no vamos a competir con ningún tipo de cultivo de alimentos o sí, sí, cultivo de alimentos principalmente. Entonces, listo, yo hago crecer mi microalga en cualquiera de las dos. Voy a cosecharla, ya sea por centrifugación, por floculación, por filtración o por sedimentación, cualquiera de los cuatro. También depende mucho de mi economía, ya que, por ejemplo, la centrifugación, pues necesito maquinaria específica para poder centrifugar. La floculación, sí sabemos que es algo natural de las microalgas, entonces puede que no necesite nada. También hay químicos que me permiten flocular más fácil a las microalgas. La filtración, voy a necesitar filtros que también pueden ser costosos. Y la sedimentación o la flotación también es algo natural de mi microalga. Entonces, de nuevo, dependiendo de mi economía, utilizaré uno o el otro. Luego, que ya tengo mi biomasa separada del medio de cultivo, voy a hacer una extracción de lípidos. Esto se puede hacer por el método de Soxhlet o también por el método de metal cloroformo. Cualquiera de las dos, luego voy a hacer una transesterificación y luego sí, obtengo mi biodiesel. Ustedes dirán, pero profe, ¿qué pasa con los químicos que yo estoy utilizando en estos pasos? Insisto, esto es una economía circular, lo que quiere decir que estos químicos pueden volver a recircular a este medio de cultivo para que no haya ningún desecho que sea tóxico en un futuro para el medio ambiente. ¿De acuerdo? Los puedo volver a recircular, no hay ningún problema. Y así podría tener mi biodiesel. Ahora, esta es la gráfica que yo les mostraba, donde lo que hace es como un resumen de cómo puedo yo generar varias cosas, no solamente biodiesel en estos procesos que les mencioné. Entonces yo tengo una empresa que me está generando agua contaminada, que me está generando aire contaminado, y yo tengo mi bioreactor abierto tipo Rasquey. Le tengo que agregar algunos nutrientes, pero la mayoría de los nutrientes me lo da el agua contaminada y el CO2 que me está generando también esta industria. Luego de eso, en este caso utilizaron un floculante, que sabemos que es un químico, para que se puedan decantar mi biomasa. Luego, esto va a generar, le voy a agregar aire para que floten estas partículas. Luego voy a centrifugarlo. Luego le voy a agregar estos disolventes, como le vimos anteriormente. Extraemos lípidos. Luego separamos las fases de las fases. Recuperamos también el disolvente. Luego tenemos el aceite crudo. Luego lo refinamos y ya podemos tener biohidrógeno, biogasolina, biodiesel. Pero miren aquí abajo, qué es lo que diferencia este proceso con el resto. Puedo utilizar, por ejemplo, esta biomasa que me quedó aquí cuando ya separé los lípidos en un digestor anaeróbico. Aquí en este digestor anaeróbico vamos a tener bacterias anaeróbicas que me van a poder ayudar a degradar diferentes compuestos que de pronto las microalgas no pueden. Pero lo malo de utilizar digestores anaeróbicos es que me van a generar un sedimento bastante tóxico que conocemos como los lodos. Esos lodos también pueden ir a recircular otra vez en nuestro cultivo de microalgas, entonces no generamos ningún impacto malo al medio ambiente. Entonces ustedes dirán, bueno, ¿y para qué utilizo un digestor anaeróbico? Los digestores anaeróbicos son muy buenos para generar biogás. Entonces, de nuevo, en el biogás tengo energía. Esa energía la puedo utilizar también para, por ejemplo, el movimiento de las aspas o para vender esta energía. ¿Listo?
El agua reciclada en cualquiera de estos procesos se puede volver otra vez a agregar a nuestro cultivo. Los nutrientes que hayan en cualquiera de esos procesos se pueden volver a reciclar. Entonces, como pueden ver, en ninguna parte del proceso estoy perdiendo algo. Siempre estoy produciendo algo. Lo que quiere decir que además de que es economía circular y que no afecta al medio ambiente, estoy generando varios productos a los cuales puedo vender y que pueden pagar todo este proceso. Listo. Ahora vamos a ver ciertas especies de microalgas que tienen compuestos bioactivos. ¿Recuerdan a Haemococcus pluvialis, que genera mucha xantina, que es normalmente rojita, es como la ven aquí en esta imagen? La xantina es un antioxidante que es 6.000 veces más fuerte que la vitamina C, 800 veces más fuerte que la coenzima Q, 550 veces más fuerte que las catequinas del té verde, 550 veces más fuerte que la vitamina E, 75 veces más fuerte que el ácido alfa lipoico, 40 veces más fuerte que el betacaroteno, 17 veces más potente que el extracto de las semillas de las uvas. Es un supresor del daño al DNA, es decir, anticancerígeno. Se sabe que ayuda para las articulaciones y los músculos, es antiinflamatorio, es antiedad, ayuda al sistema inmune, ayuda a bajar la presión arterial, ayuda al sistema cardiovascular, previene las cataratas y el glaucoma y reduce el ácido láctico, que es lo que nos generan calambres. También tenemos a Narocloropsis gatiana, ella genera la zeaxantina. Esta zeaxantina es bastante utilizada en la parte de la salud visual. Se le conocen como las gafas internas porque lo que hacen es proteger al ojo sobre de la luz azul, que puede ser bastante dañina para el ojo, como la luz azul que tenemos de los celulares, de los computadores, etcétera. Sin necesidad de usar gafas, tenemos este antioxidante. También ayuda a la edad de los ojos, de la visión, ya que previene diferente, por ejemplo, la miopía, el astigmatismo que se da con la edad. Y pues como les mencionaba, perdón, la zeaxantina también puede ayudar a la salud visual que está relacionada con la edad, no con, digamos, alguna patología hereditaria o con alguna cirugía, sino con toda la patología relacionada a la edad, al envejecimiento. Y esta misma microalga también produce la cantaxantina, que esta se utiliza mucho en la industria agrícola, en especial para darle el color más naranja a los huevos, más amarillo, más vital a los pollitos y a las gallinas también. Entonces, lo interesante aquí, como les mencionaba también con los camarones, es que no solamente le dan esos colores a nuestros alimentos, en este caso, sino también nutren y hacen más, sí, la carne más nutricional porque no solamente le están dando el color, sino todos estos nutrientes de los cuales les hablé anteriormente. Y pues la mejor, la espirulina, también se produce no solamente en Artospira platensis, como les mencioné, sino también Artospira máxima. Aquí vemos mejor las imágenes de diferentes microalgas de esta cianobacteria que me parecen bastante bonita. Ella es bastante consumida en polvo, también en pastillas, regula el azúcar en sangre, reduce los niveles de colesterol, reduce la presión arterial, es una gran fuente de GLAs, contiene aminoácidos esenciales, protege y limpia el hígado y lo último que se ha descubierto es que tiene propiedades anticancerígenas y antiedad. Entonces, como les decía, es un alimento completo. De hecho, este alimento es el que actualmente se ha estado estudiando para llevar a la NASA para que sea un alimento suficientemente bueno para que los astronautas pues puedan consumirlo. El único problema que veo yo es que su sabor no es muy agradable. No sé si alguien aquí ha tomado o comido espirulina. Me escriben en el chat si alguien ha consumido o algo que tenga espirulina. Yo recordaba que en la maestría que yo la hice en México,
nosotros estábamos evaluando qué tanto ayuda a las ratas la espirulina a disminuir su hígado graso. Entonces cogíamos a los ratones, perdón, a las ratas. Cogíamos a los ratones y les dábamos espirulina, pero a ellos no les gustaba para nada. Entonces uno les agregaba con la pipeta un poquito en la boquita y ellos inflaban los cachetes sin tragárselo. Era muy gracioso porque sí, efectivamente, como nos dice Odalis, es muy amargo y a ellos tampoco les gustaba. Entonces nos tocaba hacerle cosquillitas en la panza para que se lo tragaran. Entonces también hay una ciencia en la que se mezcló la ciencia con la gastronomía y muchos científicos que les gusta la cocina han intentado cambiarle el sabor amargo a la espirulina sin cambiarle sus propiedades farmacológicas. Entonces eso me parece súper interesante porque no sé aquí a cuántos les gusta cocinar, poder hacer galletas, brownies, o sea, comida rica, pero que al mismo tiempo también nos nutra de esta manera, como lo hace la espirulina. Yo personalmente lo que hago es comprarla en polvo y le agrego a jugo de naranja. Entonces, digamos que lo amargo de la naranja le quita un poquito el sabor feo a la espirulina, pero se los recomiendo muchísimo. No solamente a ustedes, sino a sus padres o personas de la tercera edad que conozcan, que consuman esto, porque es muy, muy bueno para la salud. Y pues también ya hablamos de las algas verdes, de las macroalgas, ahora vamos a hablar de las cianobacterias. Las cianobacterias y otras microalgas son muy buenas para descontaminar el agua, disminuyen el DQ y el DBO, pero no les estoy hablando como por ejemplo, no sé, unas lagunas de oxidación que lo disminuyen 50%. No, las microalgas pueden llegar a descontaminar el agua un 90%, más de 90%. O sea, su capacidad es increíble. Degradan más rápido y con más eficiencia que cualquier otro microorganismo. Degradan compuestos nitrogenados y fosforilados, inactivan e inhiben patógenos tanto gram positivos como gram negativos. Tenemos estafilococcus aureus, bacillus subtilis, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa. Remueven metales pesados. Recordemos que esto es súper importante porque se ha encontrado que al menos en la carne de varios peces se han encontrado altas concentraciones de mercurio. Entonces, nosotros si consumimos estos peces, pues también se va a acumular este metal en nuestros órganos y puede generar cáncer y otras enfermedades. Entonces, lo interesante de las microalgas es que sirven como un imán de estos metales pesados. Incluso fármacos, sí señora, sirven como un imán de estos metales pesados, pero recordemos que si nosotros vamos a utilizar microalgas para usarlos como como estos imanes, no podemos utilizar luego esa biomasa para consumo humano, ni consumo animal, ni para biofertilizantes, porque no lo mineralizan, sino que lo absorben. Entonces no se podría utilizar, pero sí los podemos utilizar para biogás, biodiesel, bioetanol, etcétera. ¿Listo? Mineralizan, es decir, cambian por completo contaminantes orgánicos peligrosos como los hidrocarburos aromáticos policíclicos, fenoles, disolventes orgánicos, degradan compuestos del petróleo, la gasolina, además que acumulan y transforman pesticidas y bioabsorben sustancias radioactivas. O sea, imagínense, y como nos dijo la compañera, también muchos medicamentos. Entonces tengo aquí varios tipos de microalgas. Tenemos clorela, Cnidesmus, Anquismodesmus, espirulina. Tenemos clamidomonas en diferentes tipos de aguas, aguas frescas, aguas marinas, la mayoría aguas frescas. ¿Y qué tipo de aguas son? De petróleo, perdón, hidrocarburos, de aceites de motor, colorantes, desechos de digestores anaeróbicos, aceite de olivas, de la industria del papel, aguas residuales domésticas, aguas de tanques aeróbicos, de medios de cultivo, remueven amonio, de digestores anaeróbicos, etcétera. O sea, como pueden ver, son bastante versátiles
Al ser organismos extremófilos, eso es lo que le da su capacidad de, digamos, aguantar este tipo de sustancias que yo las considero también que poder consumir, no solamente estar en presencia de esos contaminantes, sino también usarlos como su fuente de energía, me parece algo súper extremófilo. Entonces, ya como pueden ver, son bastante versátiles. ¿Para qué, cómo utilizan estos microorganismos esas fuentes como tan recalcitrantes? Entonces, el carbono, como lo vimos anteriormente, ellas pueden utilizar el carbono atmosférico, que también es un contaminante, o también pueden utilizarlo como bicarbonato o como carbonato y lo utilizan simplemente para hacer fotosíntesis o simplemente para la asimilación de carbono. Que sabemos que el carbono es un componente esencial tanto de lípidos como de proteínas como de carbohidratos. Y pues estos se utilizan más que todo en sistemas de acuacultura, donde la principal fuente de ácido proviene del CO2 metabólico producido por la respiración de los peces y las plantas. Entonces, pues sabemos también que el CO2 juega un papel importante en la determinación de la alcalinidad y el pH del agua, por eso es que también las cianobacterias específicamente son determinadores de la calidad de un sistema acuático. Es decir, si yo veo que hay más cianobacterias que algas verdes, efectivamente puedo deducir que esa agua tiene una alta concentración de DBO o de DQ. ¿Listo? La parte del nitrógeno, ellas lo utilizan en forma de amonio, de nitrito, de nitrato, que son las formas iónicas más comunes del nitrógeno inorgánico que está disuelto en ecosistemas acuáticos. Y pues como pueden ver, lo utilizan para la producción de aminoácidos que finalmente se van a volver proteínas, también de ácidos nucleicos, ¿sí? Y pues sabemos que esta contaminación de estos iones puede provocar acidificación en el agua, la proliferación de algas malas y afectar la salud humana. Y el fósforo principalmente lo utilizan como ortofosfatos, que se conoce como un nutriente limitante en el sistema de agua dulce. Sin embargo, en las aguas residuales de escorrentía se contiene una gran concentración de fósforo que puede conducir a procesos de eutrificación, que es lo que nosotros no queremos. Y ellas lo utilizan para la producción de energía, no solamente ADP y ATP, sino GDP y GTP, CDP, todas esas monedas de cambio de energía que se pueden utilizar y pues sabemos que son esenciales para el metabolismo normal de todos los compuestos que necesitan nuestros organismos para vivir. Y como les mencionaba, esta es la forma en la que las microalgas pueden llegar a absorber los metales pesados. Entonces, la primera es la absorción en la superficie. Simplemente su pared celular tiene la capacidad iónica para atraer diferentes metales. Aquí tenemos, por ejemplo, cobre, zinc, hierro, magnesio, que son los principales. Los atraen simplemente a su pared y se quedan ahí. También lo que pueden hacer es generar una precipitación, es decir, ellos a flocularse y al tenerlos ahí precipitan los metales pesados. Hay algunos que pueden entrar por intercambio iónico a la célula, pero pues adentro no hacen nada. Sí, pueden entrar como intercambiadores iónicos por su carga iónica, pero ahí se quedan. O sea, no se pueden mineralizar. También pueden generar complejos, pueden generar quelantes, también pueden entrar por difusión pasiva, dependiendo también del metal pesado. Y como pueden ver, la mayoría se acumula en vacuolas. Dentro, los que pueden llegar a entrar se acumulan en vacuolas. Pero no pasa nada más de ahí. O sea, las microalgas no tienen enzimas o proteínas que puedan llegar a mineralizar metales pesados, no, simplemente los acumulan ya sea en su pared o en el interior. Pero igual eso es supremamente interesante y muy bueno, porque pues así podemos recolectarlas. Esa es como una forma indirecta de inmovilizar un metal pesado para poder recolectarlo. Y las diatomeas y también otras microalgas se utilizan
como biomasa viva con doble propósito, ya sea para la remoción de nutrientes tóxicos y suplemento alimenticio o fertilizantes, por ejemplo, en el caso de la acuacultura, la acuaponía, perdón, donde se utiliza un cultivo de peces en la parte inferior de un tanque y un cultivo de hortalizas en la parte superior. Entonces aquí tenemos varias cosas interesantes. Sabemos que la excreción de los peces genera mucho amoníaco y ese amoníaco, aunque nosotros tenemos bacterias nitrificantes que pueden llegar a cambiar el nitrito a nitrato, pues hay otros compuestos en la orina o en el alimento que se le agregan a estos peces que pueden llegar a contaminar las células de las plantas que nosotros consumimos. Entonces, en este caso, nosotros podemos utilizar biomasa viva, la agregamos a nuestros peces, los peces se van a comer esta biomasa y además de eso ya sabemos que les va a dar nutrición, les va a mejorar la calidad de su carne y además de eso pueden llegar a subir a la parte de las hortalizas y darle mucho más nutrientes a la tierra, ayudar a estas bacterias nitrificantes para que puedan servir como biofertilizantes. Recuerdo que nosotros en la primera clase hablamos de la tierra de diatomeas, pero esa tierra de diatomeas es biomasa seca. ¿Viste? Esa normalmente se utiliza como suplemento alimenticio o como biofertilizante, pero no como los dos. Por eso yo les decía que es bueno también utilizar biomasa viva. ¿Cómo se utiliza la biomasa viva? A veces ese polvito o esas pastillas se pueden activar en agua y pues se agregan a estos sistemas. O simplemente como la tierra de diatomeas que le llaman. Y también en procesos de acuacultura, donde simplemente estamos cosechando peces, podemos utilizarlo también como doble propósito para descontaminar como biomasa viva y para darle alimento a los peces como biomasa muerta. Esta es una imagen preciosísima que les puedo mostrar de las diatomeas. Esto es por microscopía de barrido, que es una microscopía que lo que va a mostrar es toda la estructura tridimensional de nuestras diatomeas. Como les decía, parecen, o sea, son geométricamente muy exactas, muy bonitas. Y lo último que se ha investigado sobre ellas es que se pueden utilizar como nanopartículas de sílice. La idea sería poder utilizarlas para administrar genes, biomoléculas y administrar fármacos de forma oral, aumentando la eficiencia terapéutica y disminuyendo la citotoxicidad. ¿Por qué les digo esto? Porque como ellas parecen como pequeños robots, ¿sí? O sea, como en su forma, podemos utilizar la capacidad que tienen ellas de ser GRAS, es decir, libre de patógenos, ya no son patógenos de nadie y que no nos hacen ningún daño a nosotros, los seres humanos que los consumimos. Entonces utilizamos esa capacidad que tienen ellas, les agregamos algún fármaco que antes se agregaba, por ejemplo, con nanopartículas de oro o de plata que terminan acumulándose y siendo tóxicos para nosotros. En este caso no pasaría eso porque no hay ningún tipo de citotoxicidad de las diatomeas y podríamos hacer, por ejemplo, terapias dirigidas a diferentes tumores o cánceres. Entonces eso me parece absurdamente espectacular. Ahora sí les voy a hablar del cultivo de microalgas. Hay diferentes tipos de cultivo dependiendo de las microalgas que vayamos a usar, pero como nos vamos a dar cuenta, los componentes son muy parecidos. Recuerden que yo siempre les aconsejo que hagan ustedes el medio de cultivo en vez de comprarlo ya hecho porque es muy costoso. En cambio, cuando uno lo hace por componentes es bastante fácil y bastante económico. Entonces tenemos siempre la división de macro y microelementos. Este es para algas verdes. Se utiliza el BBM. Hay específicos, por ejemplo, para clamidomonas, que es el medio TAP. Y vamos a tener nuestros micro y macronutrientes como el sodio, vamos a tener el magnesio, el calcio, el potasio, vamos a tener, esto es ácido bórico. Como microelementos vamos a tener el zinc, el manganeso, el cobre, el cobalto, el molibdeno. Como reguladoras de pH vamos a tener el EDTA, el KOH y vamos a tener unos componentes férricos bastante
oxidativos, así que normalmente esto lo ponemos siempre al final de hacer este medio de cultivo para que no se oxide. Vamos a tener este fierro, iba a decir como los mexicanos, este hierro y este azufre, también como componentes, como microelementos, bueno, micro y macroelementos que necesitan las microalgas. Entonces, como pueden ver, es muy sencillo de hacer. En las páginas que les mandé la primera clase, las páginas web, también tienen otros medios de cultivo, cómo se hacen, que se agrega primero, que se agrega después, cómo se calibra el pH, cómo se esteriliza, cómo se guarda. Entonces, no hay ningún problema en esa parte. Para las cianobacterias vamos a tener unos medios mucho más sencillos, pero si ven con los mismos componentes. Tenemos calcio, magnesio, potasio, ácido cítrico, los componentes sí, de férricos. Tenemos el ácido bórico, el cobalto, el cobre, el zinc, el molibdeno, el manganeso, los mismos componentes. Este medio se llama BG11. Y para algas marinas tenemos el medio artificial de agua de mar, que tiene lo mismo, pero aquí vamos a ver una concentración de sales mucho más alta, porque pues claramente son microorganismos marinos, entonces vamos a ver muchas más concentraciones de sodio, de calcio, pero vamos a tener lo mismo, el molibdeno, el zinc, el cobre, el ácido bórico, el cobalto, va a ser exactamente lo mismo, el EDTA para el pH. Y ya, eso sería todo. Esto es... ¿Hasta aquí quedamos? Listo. Creo que esta vez me fui como muy rápido. Esperen si tengo algo más que mostrarles. Mm, No, sí, esto era de ahorita, perdón. Yo les había dicho que, no sé por qué hice resumen de la clase anterior, que las microalgas tienen unas paredes muy complejas. Digamos que eso nos sirve mucho, como por ejemplo vimos ahorita, para poder utilizarlas como imanes de esos metales pesados. Pero para la parte de biología molecular, que es en lo que yo me especializo, es muy difícil trabajar con microalgas por su pared, porque es muy difícil romperla sin que ellas se mueran. eh, es terrible. Por eso en una de las páginas web que les mandé a esas empresas normalmente hacen mutaciones para que sea mucho más fácil transformar las microalgas. O también podemos utilizar microalgas que naturalmente sean desnudas, como Dunaliella salina. Ella, como pueden ver aquí en esta gráfica, no tiene pared celular. Ella se le considera una microalga desnuda, entonces es mucho más fácil transformarla. Pero, por ejemplo, si vemos la que más se utiliza para transformar irónicamente, Chlamydomonas reinhardti, pueden ver esta pared de microfibrilla enorme y además de eso tiene una lámina trilaminar, como pueden ver, muy densa, muy difícil de romper. Por eso las hace tan resistentes a diferentes condiciones extremas, pero al mismo tiempo también las hace muy resistentes a la transformación genética. Tenemos a Mycoccus, que miren, tiene un espacio y un interespacio. Tenemos a Botricoccus, que tiene esta pared más una layer, ay, se me olvida. Yo no puedo traducir en vivo, perdón. Bueno, tiene una lámina trilaminar, tiene una pared de fibrilla. Miren la espirulina, que uno diría, bueno, lo más esencial sería transformar una espirulina, porque es la que se consume, la que más se conoce, la transformo y hago una vacuna comestible. Sí, pues no es tan fácil. Porque miren, tienen este sheet, tienen esta membrana, tiene una pared fibrilar, luego tiene este peptidoglicano, luego tiene otra pared fibrilar, o sea, es enorme. Chlorella vulgaris, miren, tiene un layer de algenan, su
pared fibrilar, está Tetradesmus obliquos, tiene una pared de pectina, imagínense la pectina que es tan difícil de romper, su layer de algenán y su pared fibrilar. Tenemos otra que es Etitia olebundans, que tiene, miren, estas estructuras como pelos, su layer algenán, su pared fibrilar. Y luego tenemos esta locura que es Cryptecodinium coni, que tiene membrana, tiene placa de tilacoide y luego otra membrana. O sea, esto es imposible de romper. Entonces también sería bueno que como científicos podríamos idear formas en las que podemos atravesar estas membranas sin tener que matar a la microalga. ¿Sí? Y que sea eficiente. Obviamente hay métodos de transformación, como por ejemplo el bombardeo de nanopartículas de oro, pero pues carísimo, es oro, ¿sí? Tenemos la electroporación, que no es tan eficiente. Tenemos uno que se me parece súper novedoso y no sé si lo conocían, pero cuando nosotros queremos transformar plantas superiores, utilizamos Agrobacterium tumefaciens, que es una bacteria que naturalmente funciona como un virus, ingresa su material genético a las células de las plantas y genera tumores. Pues también sirve para las microalgas, porque como su pared es muy similar, se puede utilizar. Pero pues no sirve para todas las paredes, ¿sí? Digamos que las paredes de las plantas son más sencillas que esto, aunque irónicamente sean organismos superiores. Entonces sí sería bueno que ojalá a algunos de ustedes, si les interesa, pudieran inventarse algún método en el que podamos romper estas paredes sin necesidad de dañar la célula y así podríamos no solamente, por ejemplo, hacer vacunas comestibles, que es mi fuerte, sino mejorar la producción de lípidos, mejorar la producción de toxinas, de antioxidantes, de pigmentos, que no solamente sean por su capacidad metabólica, como lo hemos estado hablando, no solamente estresándolos, sino imagínense poder modificarlos genéticamente para que en serio suba esa tasa a un 100%. Sería espectacular. Esto también era lo que yo les decía. Las microalgas son muy versátiles, no solamente en su forma y su estructura, sino también en su tamaño. Tenemos microalgas desde 1 micrómetro hasta macroalgas de 100 metros. Entonces, ¿qué vemos por acá? Por ejemplo, la clamidomonas mide 10 micrómetros. Volvox, que era el que les decía, que se ve como esto, que parece un solo organismo, pero en realidad son cada una de estas células son un organismo independiente, solo que se agrupan así en colonias. ¿Qué otra tenemos? La ulva, alguien trabajaba con ulva, ¿dónde está aquí? Más de 10 centímetros, eso ya es una macroalga. Si ven entonces los tamaños y su morfología son bastante diversas. O sea, es bueno porque tenemos diversidad de dónde escoger, pero también a veces es malo porque entonces cada uno de los métodos que tenemos que inventar o planificar difiere de cada una de las especies. Entonces es mucho más complicado. Cosa que, por ejemplo, no nos pasa con bacterias, con levaduras, con hongos, ¿sí? Te ordeno que lo sueltes. Alguien me prendió su micrófono. Listo. También súper interesante. Ay, el videito. Ay, ay, ay. Que tienen, yo les decía que ellas tienen flagelos y pelos, y ellas no tienen cilios. Como son fotosensibles, ellas tienden a nadar, siempre van a nadar muy, muy rápido. Quienes hayan visto microalgas al microscopio vivas, es muy difícil. Por eso cuando uno las va a contar en la cámara de microalgas, esas tienen que estar fijadas. Y se fijan con lugoletanol para que se queden quietas, porque si no, no las podríamos contar ni identificar. Entonces ellas pueden tener flagelos y pelos al tiempo, como podemos ver aquí, de esta morfología, o una con pelos y el otro flagelo solito, o un solo flagelo con pelos, o dos flagelos sin pelos, o de esta forma también, o envolviéndolo con pelos y un solo flagelo, de esta forma como con esta invaginación,
sin invaginación, eh, los dos flagelos sin pelos, pero de una forma más redonda, o esta que parece como un peluquín. Y pues la forma de nadar también cambia dependiendo de la especie. Entonces, como pueden ver en este video, pueden nadar de múltiples formas. Eso también nos ayuda a identificar especies de microalgas entre las mismas familias y pues tener en cuenta esto siempre que uno vaya a mirarlas al microscopio. O sea, si ustedes van a mirarlas al microscopio simplemente para ver cómo nadan y si están bien y si están vivas, bueno. Pero si van a identificar, tienen que fijarlas para que mueran y puedan ver la morfología con tranquilidad. Porque en serio, son muy rápidas. O sea, pero muy, muy rápidas. Y como el microscopio que normalmente se utiliza, un microscopio invertido, la luz es muy fuerte, pues obviamente van a nadar mucho más rápido. Con respecto a sus características, en especial las ecuariotas, tenemos diferentes tipos de ploidías, eso también me parece súper interesante. Clamidomonas normalmente es haploide, pero miren esto, Chlorella puede ser diploide, ellas pueden tener también reproducción sexual y asexual. Eso significa que son bastante complejas. Tenemos diferentes microalgas de agua fresca, agua marina. Por ejemplo, miren esta extremófila de aguas calientes, si son mótiles o no, si son de qué forma, ovoides, redondas, alargadas. También hay unas como de especie cuadrada. Su tamaño, como dijimos, cambia mucho. La composición de su pared es bastante diversa. Tenemos que es elástica, que tiene polisacáridos rígidos, mucilaginosa, bastante fuerte, rígida, elástica, miren este sulfatada de polisacáridos, o sea, tenemos mucha, mucha diversidad. Listo, ahora sí, era hasta ahí. Entonces, ya que nos sobró un poquito más de tiempo, quisiera escucharlos, cómo van con sus proyectos, qué tal les pareció la clase, tienen alguna pregunta, hablemos un ratico. Disculpe, yo tengo una consulta. Claro que ¿Qué sí. tan, qué tan complejo es, cómo es, producir biomasa de espirulina para consumo humano? Digamos que en el proceso no es complejo, el problema es toda la normativa que tienes que seguir, porque la FDA tiene su propia normativa, es decir, tienes que seguir ciertos estándares de calidad porque va a ser de consumo humano. Entonces tú no puedes, por ejemplo, tener un bioreactor casero y hacer espirulina y darle de comer a tu mamá, a tu papá, a tu perro. También la espirulina es muy buena para los animales, dato curioso, sino que tú tienes que tener un laboratorio que siga los estándares de calidad de un laboratorio que genera alimentos. Tienes que seguir todos los protocolos como si estuvieras haciendo cualquier otro tipo de alimentos. ¿Listo? Entonces, no es tan fácil en la parte de seguir los estándares de calidad. Gracias. Rosalba nos dice, he realizado en laboratorio Platensis y Máxima y hemos encontrado microcistinas en bajas concentraciones. También en Nostoc de Perú, que se consume tradicionalmente, encontramos sacitoxinas en concentraciones de riesgo. Hay registros de intoxicación por consumo de suplementos alimenticios, ya que existe la posibilidad de contaminarse con otras especies del género, otros géneros que sí producen toxina. Debe analizarse las toxinas preventivamente, control calidad alimenticia. Rosalba, espectacular, totalmente. Ese es el problema de que este tema sea tan poco investigado, ¿sí? Porque yo creo que la ignorancia nos pone en riesgo. Obviamente, la espirulina que hacen de forma industrial, estandarizada, que le hacen sus análisis toxicológicos, microbiológicos, químicos, físicos, etcétera, van a tener una concentración de toxinas nulas o muy bajas y por eso salen al mercado, ¿de acuerdo? Pero nosotros sabemos que lo que uno analiza en el laboratorio y dependiendo de dónde viene también, puede que tenga una concentración, como dices tú,
bastante riesgosa de toxinas, en especial si esos cultivos, como tú mencionas, se contaminan con otro tipo de microalgas, otro tipo de organismos como algún zooplancton o algún insecto que también pueda hacer que la microalga genere toxinas como forma de competencia, ¿sí? Por eso es que yo le decía a tu compañera que para poder sacar algo de consumo humano y de consumo animal, porque recuerden que el animal al final nosotros también lo vamos a consumir, o como biofertilizante que nosotros también vamos a consumir esas plantas, tiene que pasar por unos estándares de calidad muy, muy fuertes, ¿sí? No es como que yo voy a hacer en mi casa y ya. Por eso la espirulina, aunque es la más estudiada, es la que más difícil tiene su producción. También últimamente se han utilizado muchas microalgas para la producción cosmética, ¿sí? Porque como vimos, tienen esas capacidades antioxidantes que pueden reducir las manchas, las arrugas, etcétera. Pero si eso va a ir para seres humanos, tiene que pasar unos estándares muy, muy específicos. ¿Listo? No todas las empresas, no todas las personas pueden hacer espirulina comestible o para cosméticos o para farmacéuticos. Eso tiene que pasar unos estándares de calidad muy, muy altos. No solamente los de su país, sino también los de la FDA. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta o comentario? Gracias, Rosalba. Buenas noches. Sí, señor. Buenas ¿Se me escucha? noches. Sí, señor. Quisiera preguntar, ¿cómo son los rendimientos de producción de astaxantina, por ejemplo, en algas unicelulares versus otro tipo de sistemas biológicos? Estaría pensando en, no sé, en levaduras, por ejemplo. ¿Tiende a tenerse un mayor rendimiento o cuál sería la ventaja de trabajar con algas? Uy, me gusta mucho esa pregunta. Sí tienen un mayor rendimiento. La ventaja de trabajar con algas, a diferencia de otras plataformas, es más que todo por lo que les mencionaba de la economía circular. Listo, tú con las levaduras, pues, digamos, en la producción de biomasa puede que se demore menos tiempo, ¿sí? Que te produzca la misma cantidad o menos de xantina, eso sí lo creo. Va a producirse más en la microalga y es especializada en eso. Pero en la levadura vas a tener compuestos químicos o, digamos, el uso luego de ese bagazo de biomasa que vas a desechar y al final de cuentas vas a estar teniendo un impacto nocivo en el medio ambiente. Eso no va a pasar con la microalga. O sea, te ahorras toda la parte de descontaminación del agua o de todos los desechos que puedan salir en la producción de ese antioxidante. Cambio con la levadura, no. Preguntaba porque, bueno, sí he tenido la experiencia, la oportunidad de trabajar con producción de astaxantina. En mi caso, yo utilizaba Pafia rhodocima, que es una levadura. Ujú, Y era un proceso que, pues, yo lo veía bastante amigable en el sentido de que, bueno, o sea, sí era un proceso bastante complejo, pero, por ejemplo, la biomasa al final se recuperaba por procesos tanto de filtración tangencial como de centrifugación y se utilizaba como un subproducto. Lo que hacía esta empresa, hay una empresa que se llama Fermic en la Ciudad de México, que pues es una farmoquímica de base biotecnológica impresionante, era recuperar la biomasa de manera mecánica, la sometían a un proceso de secado y la venían como un subproducto. Me parece que era como una especie de pues fertilizante que se utilizaba para el campo. Y del tema de agua, tenían integrados sistemas de ultrafiltración. Entonces, la propia agua que utilizaban en el medio de cultivo, la retornaban al proceso mediante este proceso de ultrafiltración. Entonces, reducían la cantidad de sales y la volvían a inyectar. Evidentemente, pues se va teniendo una merma, un desperdicio, pero el consumo en agua era reducido en ese sentido. Inclusive tenían sistemas de cogeneración, comentaban que un 30% de la energía eléctrica que producían era derivada del propio proceso, ¿no? Em, y he observado que hay distintos tipos de sistemas. También en algún momento me comentaron la posibilidad de utilizar células vegetales para la producción de astaxantina. Sin embargo, revisando la literatura,
sí he visto que a nivel industrial lo más extendido era el uso de levaduras, Bafia rhodocima en particular. Entonces, pues sí me quedaba la duda de cuál era la ventaja o el limitante, mejor dicho, para que no tuviera la misma explosión comercial el uso de algas. Es que la verdad, el limitante es la ignorancia, o sea, no conocer de las microalgas. No hay, o sea, no hay otra limitante, porque sí es lo mejor. Digamos que lo que tú sí mencionas de la empresa que tiene ultrafiltración y todo, me parece fantástico. Obviamente sí les va a servir, pero son procesos costosos, ¿sí? Digamos que si obviamente tú vas a llegar a la empresa a decir, no, cambien la levadura por la microalga, van a decir, pues que estás loco, porque como ellos lo llevan haciendo así y les funciona, pues como siempre lo hemos dicho, no significa que sea lo mejor. ¿A qué me refiero? Podría disminuir los costos, no tendrían que utilizar ultrafiltración. Digamos que lo del biofertilizante a base de levaduras me parece fantástico, pero con la biomasa microalgal no solamente puedes hacer biofertilizante, puedes hacer biopapel, bioplástico, se puede utilizar para hacer biotanol, biogás, para hacer, es que no sé, hay tantas cosas para consumo en acuaponía, en acuacultura. En cambio, con las levaduras sí está muy limitado a solamente biofertilizante, ¿sí? Entonces, lo que se ahorra en descontaminación es muchísimo. O sea, descontaminación tanto del agua como del aire. O sea, siento que también es importante tener en cuenta la descontaminación del aire, en especial en esas industrias tan grandes. Pero el limitante es eso, es el desconocimiento, porque muy pocas personas utilizan microalgas y menos aquí en Latinoamérica. Aquí en Latinoamérica, empresas grandes de microalgas hay 5, y te estoy hablando grandes que, pues que jamás se van a comparar con una empresa en verdad grande de otros tipos de plataformas. Entonces, ese es el problema, el desconocimiento. Pero en las ventajas es la plataforma que más tiene ventajas por donde tú la veas. Claramente, industrias como esas, pues van a utilizar formas que me parecen a mí bastante costosas, pues porque pueden pagarla para hacer que sea una economía relativamente circular. Y me parece muy bien, pero no necesariamente es lo mejor. ¿Sí me hago entender? Sí. Otra pregunta, si me permites, y Claro que hablando a sí. lo mejor de este desconocimiento, de esta ignorancia que mencionabas. ¿Por qué es tan fácil que se contaminen los cultivos de microalgas? De todos los temas, el lores que he manejado fue el que más batallé y finalmente terminamos desechando el proyecto porque no tuvimos éxito. Eran fermentaciones largas que desde la etapa de laboratorio hasta el último reactor piloto, un lote nos podía llevar un mes. Iba todo de maravilla, cuidando extremadamente el pH porque era el factor crítico y a lo mejor al día 15, al día 20 comenzábamos a tener presencia de bacterias. Entonces, desde el principio, bueno, era un proyecto que se trabajaba bajo esquema de maquila. Nuestro socio comercial sí nos decía que era muy complicado, digamos, la parte de conservar la xenidad. Y también platicando con otros colaboradores de México, de la Universidad de Yucatán, que ellos trabajaban con Clamidomonas, me decían lo mismo, que en su experiencia era relativamente sencillo que se contaminaran tus cultivos de algo. Es cierto. No sé si has visto las clases anteriores, de hecho hablamos mucho sobre eso ayer. Bueno, no, las dos clases hemos hablado sobre eso. Hay Ayer me tres la pro- perdí. Ok, hay tres problemas principales que pasan con el cultivo de las microalgas. El primero y el más importante es ese, la contaminación. El segundo es la baja densidad que pasa de un momento a otro. La diferencia con un cultivo bacteriano de levaduras es que es mucho más sencillo entre sus componentes. Se puede esterilizar con mayor facilidad. En cambio, bueno, uno pensaría que al tener pHs tan alcalinos en un ambiente como un medio de cultivo de microalgas, pues hay muchas bacterias que no pueden crecer, pero hay otras que sí.
Entonces sí tenemos como muchos problemas en la parte de la contaminación. Yo siempre les propongo que es que las microalgas, al ser un microorganismo tan complejo, em, hay muchos factores con los que tú puedes jugar, no solamente el pH, sino también temperaturas, concentración de sales. También hay medicamentos antimicrobianos y antimicóticos que pueden llegar a mejorar la eficiencia del crecimiento, la producción de ciertos bioproductos para las microalgas. Pero todo eso se tiene que hacer desde el laboratorio. O sea, uno no puede estar analizando eso a escala industrial, porque como tú te diste cuenta, pues pasan muchos errores y se pierde mucha energía, mucho dinero, mucho tiempo. Por eso uno siempre tiene que hacer esos estudios en el laboratorio antes de irse a escalar. Y me refiero a hacer esos procesos en el laboratorio, es analizar con qué factores yo puedo jugar que le den un potencial aumento a mis microalgas y una potencial disminución al contaminante. Aunque también les mencionaba, y pasó con una estudiante que tuvimos aquí en este mismo curso, pero de otro tiempo, que ella dijo, ya no pude, o sea, ya intenté medicamentos, ya intenté cambiar todos los factores y de todo, y siguió el mismo contaminante, pero luego en el laboratorio ya se dio cuenta que ese contaminante no era, o sea, no competía con la microalga y lo utilizó para hacer un consorcio y utilizarlo como para que haga sinergia con ella. Entonces, alcanzó a utilizar lo que era una desventaja como una ventaja en su cultivo. Entonces, obviamente no con todo se puede, obviamente porque pues hay bacterias que nosotros de por sí nunca vamos a querer en un cultivo, pero sí es importante que todos esos análisis experimentales los hagas desde el laboratorio. O sea, conocer primero la microalga, conocer los parámetros con los que puedes jugar que le ayuden a ella y afecten el contaminante. Y ya finalmente si puedes utilizar algún tipo de medicamento, también te lo recomiendo. ¿Listo? Pero sí es un problema eso. Y créeme que no solamente te pasa a ti, le pasa a muchos, pero pasa cuando se escala. Por eso hay que analizar muy bien detalladamente en el laboratorio. Porque también pasaba y he encontrado estudiantes que les vienen sus cepas súper bonitas de Alemania y el protocolo de Alemania dice, no, póngale 2,753 gramos de no sé qué y lo pone a tanta watts de la luz blanca y no sé qué y la microalga no crece. Y yo les decía, pero es que ustedes tienen que tener en cuenta que eso sirve allá en Alemania, pero no acá en Colombia, porque nosotros estamos muy altos a nivel del mar, la temperatura es completamente diferente, los reactivos, la calidad del reactivo también es completamente diferente. Hay que optimizar todo a donde estamos. Sí, y aún así recordar de nuevo que estamos trabajando con seres vivos bastante complejos, que como yo les decía, de un momento a otro pueden decir, no, no voy a crecer. Y es porque algo está pasando, se volvieron sensibles a un cambio de temperatura, un cambio de pH, hay una contaminación, todo eso hay que analizarlo de forma bastante detallada. Tere nos dice, al final recordemos que es un sistema biológico con el que estamos trabajando, además de que la información o experiencia que vayamos teniendo con la especie que trabajemos es con la experimentación y el diseño. Exactamente. Ese es como el mensaje más importante que quiero que se lleven de aquí. Yo les puedo decir y les puedo enseñar lo que más se usa en la industria, lo más barato, lo más caro, lo más eficiente, pero eso no va a aplicarse para todas las especies de microalgas, porque son tan diversas entre ellas, cosas que no pasan, por ejemplo, con una levadura. La diversidad entre las levaduras no es muy alta y entre las bacterias menos. Los hongos filamentosos, más o menos. Ni siquiera las plantas superiores son tan diversas como lo son las microalgas. Y además de la superdiversidad que tienen, nosotros no conocemos ni siquiera el 10% de las
capacidades de cualquier microalga. Clamidomonas será la única y es porque se ha mandado a secuenciar y tenemos registros bibliográficos del proteoma, metaboloma, pero de cierta clamidomona, no de todas. Pueden cambiar en una cosa tan pequeña que a ti y a tu compañero le pueden cambiar de una cosa, o sea, puede cambiar enormemente de una cosa que quiera producir el uno del otro. Solo la calidad del agua. Sabemos que, por ejemplo, en Europa la calidad del agua es bastante dura, lo que quiere decir que está muy alta en cal, en sales. Por eso cuando nosotros vamos a Europa y nos bañamos, nuestra piel sufre mucho. Por ejemplo, aquí en Bogotá nosotros tenemos un agua bastante baja en cal y puede que a la microalga le guste o no le guste. Todo eso hay que evaluarlo previamente en el laboratorio, hacer experimentos en el laboratorio antes de llevarlo a escala industrial y poder perder ese montón de dinero, tiempo, energía, etcétera. ¿Sí? Eso es lo que se quiere. Quiero que se lleven principalmente de este curso. ¿Alguna otra pregunta? Perdón, José Alfonso, te Yo otra interrumpí. vez, si me permites, Claro que pero sí. relacionado un poquito más con el curso. La clase de ayer me la perdí desafortunadamente por temas de trabajo. Entonces tengo un poquito en el aire el tema del proyecto final, cuál es el formato, el alcance. Estoy revisando en la plataforma a ver si había un poquito más de información, pero estoy un poco... Dale, no te preocupes. Hablemos entonces del proyecto. La idea es que ustedes hagan un póster, es decir, ya sea en PDF o en PowerPoint, como quieran, un póster que sea bastante visual, donde ustedes hagan un proyecto que sea de su interés, o sea, un proyecto libre. Lo importante es que en el proyecto ustedes escriban una pequeña introducción, unos pequeños objetivos, materiales y métodos y unos posibles resultados. Pero principalmente, pues en los materiales y métodos, quiero que me hablen de cómo diseñarían su bioreactor, ya sea a escala laboratorio, piloto o industrial, por qué utilizarían tal cosa o tal otra, la especie de microalga que van a utilizar, por qué. Porque yo, además de tener experiencia en ficología, también fui asesora de proyectos de investigación acá en Colombia durante 5 años. Entonces podemos aprovechar esas capacidades que tengo yo para decirles cómo ese proyecto sí puede ir, no puede ir, por qué, cuáles los problemas que veo, las ventajas que veo y así podamos aprender como entre todos. Lo interesante es que, no sé, veamos proyectos muy, muy chéveres acá. Han presentado proyectos excelentes. Marta nos pregunta dónde están las especificaciones del proyecto. No están, no hay, no existe. O sea, simplemente la especificación es póster libre de la temática que sea libre, obviamente que tenga microalgas, macroalgas, cianobacterias o diatomeas, que tengan un bioreactor, las partes de un bioreactor que ustedes le van a poner y pues que lo presenten y que la idea es que me lo manden un día antes de la presentación. Perdón, ¿dije algo mal? No sé quién está con Marketing Flytech. Hola, sí. Bueno, igual vamos a comentar que vamos a colocar un pequeño video y un esquema de más o menos la estructura, ¿no? Claro, el contenido va a ser relacionado al curso y la estructura se va a colocar en la página para que puedan guiarse un poquito más o menos, sobre todo la estructura, ¿no? Eso. Perdón. Es que esa parte no la sabía muy bien. Pero sí, o sea, la idea es que sí pueden ir elaborándolo desde ahorita y escribiéndome como, profe, tengo dudas sobre esto, tienes bibliografía sobre esto, antes de presentar el proyecto para que sí tengamos proyectos bastante, bastante interesantes. Obviamente si es algo secreto o algo de algunas de sus empresas, pues obviamente no, pues no podemos mostrarlo aquí, pero sí, digamos que sea algo que ustedes quisieran hacer en el futuro, o sea, que se pueda mirar si se puede hacer según las bases que yo les di en este curso. O sea, que haya ampliado un poquito más su conocimiento sobre para qué se usan las microalgas, cómo se usan y qué les interesaría a ustedes hacer
en su proyecto. Claro que hay fechas definidas. Tienen que entregarme eso un día antes a mi correo. Ese día antes sería ya les digo. Ay. La presentación de los proyectos es el 8 de noviembre. La idea es que me entreguen el proyecto a mi correo el 7 de noviembre. ¿Listo? Nuestra próxima clase es el 5 de noviembre. Esa sería la última teórica. Y ya el 7 me entregan los proyectos y el 8 lo presentan ustedes. Tienen que hacer una presentación de máximo, ¿qué? 10 minuticos. Y para que todos comentemos, discutamos y sea bastante chévere y bastante interesante. 8 de noviembre proyectos, 7 de noviembre entrega al correo. Ya les pongo mi correo porque estoy escribiendo en mayúsculas. Ahí está mi correo, también se los voy a poner en el grupo. De una vez escribámoslo para que no se me olvide. 7 de noviembre, entrega al correo del póster. Y 8 de noviembre, presentación de máximo 10 minutos del proyecto. Listo. Entonces, de nuevo, sé que les debo artículos. Lo siento, es que estaba como enferma de salud. Entonces, no he podido ponerme juiciosa a buscar los artículos. Pero más tardar el lunes se los envío. Entonces, no sé, ¿alguien más tiene algún comentario, alguna pregunta? Todo bien, ya están cansados, es sábado, el cuerpo lo sabe. Preguntan que las diapositivas, ¿dónde las ven? ¿Qué tal? Yo tengo una pregunta. Señor, Cuando se está trabajando con algunos medios líquidos que están contaminados con hongos, bacterias, ¿puede suprimir el desarrollo de las algas? sí, pero Entonces, también pueden aumentarlos. Es que depende, pero normalmente, por ejemplo, bueno, es que las bacterias, no es que sí, estoy como los biólogos, depende de la especie. Puede que hagan competición o pueden que hagan sinergia. ¿Por qué? pero, ¿Te ha pasado? eh, bueno, es que en algunos casos con hongos y eso sí hay cierta, inhiben el desarrollo, ¿no? Entonces piden como la pasteurización de los medios líquidos para poder tener un desarrollo solamente del microorganismo de interés. Entonces, por eso tenía mi duda. Y nosotros queremos trabajar bueno, ahorita tenemos un proyecto en desarrollo para el proceso de, de ciertos microorganismos que nos ayudan al desarrollo de raíz en plantas, pero hay un subproducto que está causando muchos problemas por la parte de contaminación del agua, que es el suero de leche en las industrias queseras, y queremos procesar ese suero para hacer algún biofertilizante. Entonces, Sí. pensábamos trabajarlo con algunos hongos, bacterias, pero ahorita pues ya tengo mucha inquietud con alguna especie de alga, ¿no? Que pueda ayudarnos a darle proceso. Claro, es que como te mencionaba, depende de la especie de microalga que vayas a usar, ella puede hacer sinergia con bacterias y hongos, pero en otros casos también va a competir. Eso sí, toca hacer experimentos de cómo se
cómo se comportan entre ellas, porque hasta entre las mismas microalgas puede haber competencia. Por eso uno lo que hace siempre es mezclar, por ejemplo, la uno con la 2 con la 3 la uno con la 3 y así, hacer diferentes mezclas para ver cuáles se comportan mejor entre ellas y que hagan sinergia, que es lo que uno quiere. Pero sí, claro que hay microalgas que pueden hacer sinergia con tus bacterias y tus hongos. Creo que yo tengo una gráfica, ya me miro, que hay una lista, una lista de especies de bacterias y hongos. Es que tengo tantas diapositivas de microalgas que ya ni sé. La, 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 la. No, ¿sabes qué? Porque eso lo saqué de un artículo. Entonces decían literal una lista de bacterias y una lista de hongos que hacían sinergia con una lista de microalgas. Entonces ese puede ser otro artículo. Pues déjame lo busco. Ese sí, segura con bacterias hay un buen de información porque es lo que primero se ha estudiado. Con algas sí, con algas, con hongos sí hay un poquito menos de información, pero pues, sé como les dije, de microalgas ustedes ven la cantidad de artículos que hay y es como nada. Entonces es bastante frustrante. Eh, pero sí sé que hay sinergia. Entonces, solo tendrías que buscar tu especie específica de bacteria y de hongo a ver si la tiene. Ya mismo no, es que yo creo que ya, porque si no, nunca se los voy a mandar. Ya mismo les mando los artículos porque si no, les mentiría. ¿Alguna otra pregunta, comentario, sugerencia, crítica, constructiva, chisme científico? Que se acepta de todo. Encontré uno. Sinergia. Ahí. Listo, entonces les mando los artículos ya mismo y nos veríamos el próximo martes. Ay, hay algo en el chat. Yo utilizo tierra de atomeas como inerte en la formulación de bacilos turigienses para el control de plagas en el campo. Súper, 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 súper. ¿Y has intentado pensar utilizar diatomeas vivas? No, realmente no lo hemos evaluado, lo utilizamos como inerte un poco porque es la formulación que está declarada ante COFEPRIS, que sería la entidad regulatoria en México, vaya. Por eso preguntaba en la primera sesión si se había evaluado, si alguien tenía noción de que la tierra de atómeas per se tuviera un efecto antimicrobiano, porque, bueno, yo trabajo con hongos entomopatógenos, Isaria fumorosa, Bacillus lacillus, Metaris manisople, en fin. Eh, y como parte de nuestras explicaciones internas, se determina que puede tener tolerancia en cuanto a la contaminación con mesófilos aerobios. Lo mismo para este producto, Bacillus thuringiensis, pero curiosamente de todos nuestros productos, de toda nuestra línea comercial, este tiende a salir con cero unidades formadoras de colonia. Entonces, pues mi jefa anterior me decía que bueno, su hipótesis era esa, atribuirle un efecto antimicrobiano a la tierra de diatomeas per se. Y es una hipótesis que pues tenemos en el aire que no hemos hecho siquiera el esfuerzo por confirmar. Tú, Lo usamos básicamente como para darle cuerpo y estabilidad al producto.
Mi internet creo que está colapsando porque te escuché súper entrecortado. Pero sí, súper genial. Sí, después de que hiciste esa pregunta, estuve investigando y sí, efectivamente tiene capacidad antimicrobiana la tierra de Datomeas. Excelente. ¿Mm? No sé si quieres que te busque algún artículo sobre eso. Si tuvieras la oportunidad y la amabilidad de compartirme algún artículo que tengas a la mano, sí, me gustaría mucho. Claro que sí. Listo. Ya mismo se los mando. Bueno, súper, súper. ¿Alguna pregunta? Aunque sí sería chévere si pudieras hacer un experimento chiquito, a ver si las diatomeas vivas te pueden servir, porque sí sería súper interesante. ¿Listo, chicos? Eso sería todo entonces por hoy. Ya mismo, ya estoy buscando los artículos.